El primer paso para determinar el muestreo aleatorio simple es que se selecciona del total de trabajadores de la empresa multinacional de exportación de espárragos. Después, como siguiente paso, se determina del total de 3.000 trabajadores de la empresa, se determina que se necesitan 1.000 individuos para elaborar la muestra. El siguiente paso, se elabora una lista con el total de trabajadores de la empresa. Después se le asigna a cada trabajador, a cada uno de los trabajadores un número del 1 al 3.000. Después, como paso final, se escogen 1.000 números escogidos al azar mediante un sistema de sorteos y se coloca en un cuadro estadístico. Como pueden ser, por ejemplo, resultar números como el 1, el 2, el 500 o el 900. Bueno, ahora veremos el ejemplo 3, en el que nos dice que una empresa de consultoría realizará una encuesta sobre la preferencia de los candidatos a presidente. Para realizar nosotros la muestra representativa, se van a seguir los pasos del muestreo aleatorio simple. Primero vamos a seleccionar como población objetivo a todos los habitantes del país, es decir, los 33 millones. Y de estos 33 millones se va a determinar que se necesitarán 5.000 individuos, 5.000 peruanos para elaborar la muestra. Entonces vamos a revisar la lista de los 5.000 peruanos y a través de un proceso estadístico, de un programa estadístico, le vamos a asignar un número a cada uno. Y vamos a elegir aleatoriamente a 5.000 números. De esta manera vamos a obtener, vamos a realizar la encuesta a los 5.000 peruanos y vamos a obtener el resultado de la preferencia de los candidatos a presidente, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias, equipo 2. Muy interesante el caso que nos ha presentado. Bien, bastante detallado y práctico. Muchas gracias, equipo 2. Equipo 4, por favor, continúe. Buenas tardes, profesora. ¿Se puede ver la pantalla? Perfectamente, sí. Sí, profesora. Sí. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy al grupo 4 le tocó hacer muestreo certificado. Los integrantes somos Leonardo Javier Rentero Ceballos, Araceli Grisela Alvarado Alvarado, Maricielo Colca de Aguilar, Sandy Judith Curia Aguirre, Sergio Sebastián Olave Conce y, por último, Alessandro André Bisuña Cayetano. Ahora, ¿qué es el muestreo certificado? El muestreo certificado es un tipo de muestreo probabilístico en el que se va a dividir toda la población sobre la cual se va a realizar la investigación en diferentes estratos o subgrupos. Eso se usa para... no, disculpe, es usualmente los grupos o los estratos, los integrantes suelen tener algo en común, tienen algo que comparten entre ellos. Y también eso se realiza para luego de forma al azar y proporcional seleccionar de esos grupos a los integrantes finales que van a conformar la muestra estadística. Siguiente tenemos, el muestreo certificado se usa cuando la población objetivo de interés de un investigador es significativamente heterogénea, el investigador quiere destacar subgrupos específicos dentro de su población de interés, el investigador quiere observar las relaciones entre dos o más subgrupos, y cuando el objetivo de un investigador es crear muestras representativas incluso en los segmentos más pequeños y difíciles de acceder en la población. Ahora tenemos los tipos de muestreo del certificado. Tenemos el proporcionado y el desproporcionado. En el caso del proporcionado es cuando
bueno, se le llama cuando es un muestreo estratificado proporcionado, cuando el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos es proporcional al tamaño de la población. Y en el desproporcionado se busca una forma más equitativa de realizar la investigación y no importa la proporción que vayan a tener los grupos que van a ser investigados. Ahora, el primer ejemplo es un ejemplo de muestreo estratificado proporcional que dice: para el estudio de preferencias de una bebida gasificada en el mercado internacional, es necesario separar por partes a los consumidores varones de las mujeres y evidenciar en qué población genera mayor campañas de marketing internacional, teniendo en cuenta que si en la población existe 35% de varones y un 75% de mujeres, la muestra extraída debe conformarse por la misma proporción. Acá podemos entender que si la muestra total, en un ejemplo, son 100 personas, no, disculpen, la población total son 100 personas, 1000 personas o 1.000.000 de personas, y entre ellos encontramos 35% de varones y 65% de mujeres. Ahora, nuestra muestra puede ser de 1000. O sea que el número de varones en esa muestra debe ser del 35%, o sea, 350, y de mujeres 65% o 650. Siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo número 2 de muestreo estratificado desproporcional. Ahora, a diferencia del primer ejemplo, en este tenemos la misma población, no ha cambiado. Lo que va a cambiar van a ser las muestras, que al ser que en el ejemplo se menciona que los investigadores tuvieron una discusión y decidieron de una forma más, buscar una forma más equitativa para poder buscar la respuesta a su dilema. Y decidieron un 50-50, tanto de hombres y mujeres. Ya no va a ser solo un 35% de varones y un 35%, un 65% de mujeres, sino ahora va a ser 50% de varones, 50% de mujeres. Para de esta manera poder medir correctamente o más de una forma más equitativa los resultados. Y con eso concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, equipo 4, el ejemplo y el trabajo sobre lo que es el muestreo estratificado. Invito al equipo 3. Ok, profesora, ahí comparto. Listo, profesora, ¿se llega a ver? Sí, estás comenzando. Ya está compartido. Ok. Buenas tardes, profesora, compañeros. Somos el grupo 3 y vamos a exponer sobre el muestreo aleatorio sistemático. Bueno, su definición sería que un muestreo sistemático es aquel en el que se elige un elemento al azar y para escoger el resto de la muestra se utilizan intervalos regulares basados en un valor numérico, según RUS 2021. Bueno, acá pusimos los pasos que se deben seguir para hacer un muestreo sistemático. El primer paso es escoger la población y determinar la muestra que queremos. Una vez hecho esto, se divide la población sobre la muestra para obtener el valor del intervalo del muestreo. Después escogemos un número dentro del valor del intervalo y finalmente se comienza a contar a partir del número escogido al azar y vamos sumando el valor del intervalo de muestreo para escoger los siguientes. Aquí veremos cómo es la aplicación de manera más práctica para que se pueda entender mejor. Digamos que tenemos como datos que la población es de 1000 personas y queremos una muestra de 50. Aplicando el muestreo sistemático, primero dividiríamos a la población sobre la muestra, que sería 1000 entre 50 igual a 20. Este 20 sería el intervalo del muestreo. Ahora escogemos un número al azar dentro del intervalo de muestreo, por ejemplo el número 8. Y después escogemos los siguientes 49 intervalos, los 49 valores siguientes de la muestra, sumando de 20 en 20 a partir del 8. Así tenemos 8, 28, 48, 68, hasta llegar a 988. Y esos serían los 50 valores de la muestra. Acá tenemos un ejemplo que sería: de un total de 180 empresas importadoras de zapatos
que fueron asesorados por una CITE en el año 2020, se quieren realizar una encuesta a 120 de ellas, con el objetivo de describir su nivel de satisfacción con respecto a su asesoría. Como datos tenemos que la población son 180 empresas y queremos obtener, acá era 60. Queremos realizar una encuesta a 60 de todas esas empresas. Entonces, como dato tenemos que la población son de 180 empresas y queremos una muestra de 60 empresas a las cuales vamos a encuestar. Aplicando el muestreo sistemático, primero asignamos un número para cada empresa. Luego, hallamos el intervalo de muestreo, dividiendo la población 180 sobre 60, nos daría igual a 3. Escogemos un número al azar dentro de dicho intervalo, por ejemplo, el 2. Luego hallamos los siguientes 59 valores, sumando de 3 en 3 a partir del 2. Sería 2, 5, 8, 11, 14, hasta 179. Y acá vemos otros ejemplos. Por ejemplo, de la compañera Lita, en una investigación realizada a empresas exportadoras de arándanos, tiene una población de 1000 empresas y se desea obtener una muestra de 100 empresas. Para ello, se divide el total de la población en 100 fragmentos aleatorios de 10 empresas. Luego se selecciona un número al azar entre el 1 al 10. Al elegir un número al azar, supongamos que sea 6, entonces a partir de la empresa número 6 de la población, se definirá su muestra, es decir, que a partir de dicha empresa se irán completando intervalos de 10. Y acá tenemos toda la muestra que sería 6, 10, 26, 36, 46, y así sucesivamente de 10 en 10 hasta el 996. Y acá está el ejemplo del compañero Joel, que tenemos como dato 400 estudiantes y queremos obtener una muestra de 50. Aplicando el muestreo, dividimos 400 entre 50 y nos daría igual a 8. Escogemos un número al azar dentro de ese intervalo de muestreo, que sería 6, y vamos sumando de 8 en 8 a partir de ese número. 6, 14, 22, 30, 38, hasta llegar al 398. Acá tenemos otro ejemplo de la compañera Celeste, que de un total de empresas de exportadoras, que son 8000, queremos una muestra de 400 empresas. Para ello dividimos 8000 entre 400, nos daría igual a 20. Este sería el intervalo de muestreo. Cogemos un número dentro de ese intervalo, y por ejemplo el número 5, y vamos sumando de 20 en 20. Así quedaría 5, 25, 45, 65, 7900, hasta 7985. Y así sucesivamente. Y bueno, acá tenemos el caso del compañero Mayrol, que se realiza un listado de todos los empleados de una empresa de exportaciones chinas para conseguir una nueva estrategia laboral que consiste en medir la eficacia de los integrantes de la empresa. A cada uno se le asigna un número, comenzando por el 1. Se escoge un número al azar y a partir de este se seleccionan los siguientes con un intervalo frecuente. Tenemos, por ejemplo, un marco muestral de 500 empleados y se desea obtener una muestra de 25. Por ello se divide el primer marco muestral, es decir, el total, la población, entre 20. En 20 fragmentos de 25 individuos. Se elige al azar del 1 al 25, obteniendo como resultado al empleado número 9. A partir de ese individuo queda definida la muestra extrayendo los individuos de la muestra con intervalos de 25 unidades, tal y como sigue: 36, 61, 86, 111 hasta el 486. Y bueno, el compañero Giuseppe va a explicar su ejemplo porque tiene algunos datos adicionales. Compañero Giuseppe. Muchas gracias. Sí, pues, simplemente para hacer rápido la idea, simplemente en el año 2022, un encargado de la gestión de la entidad que maneja un parque estatal en el cual cobra por automóviles, esta persona que es egresado de negocios sabe que de alguna otra manera van a venir 400 automóviles y por lo cual está pidiendo querer una muestra de 80 de ellos. Entonces, como estamos siguiendo los pasos que dijo mi compañero, la población entre el tamaño muestral vamos a tener un intervalo de 5 unidades. Entonces, escogemos un número dentro de este intervalo que sería el número 2. Así le sumamos 5, tendremos 7 hasta llegar hasta el número del automóvil 497.
Algo muy importante que aclarar en este tipo de ejemplos es que cuando obtenemos el número integral estamos teniendo una especie de pendiente, ¿no? Que para saber cuál es la fórmula de todos los números sería este número 5 multiplicado por n. Y bueno, si n lo reemplazamos por 1, entonces le restamos 0 que dé igual al primer número. Sería -3, sería igual a 2, así obtenemos la fórmula. Y bueno, esto sería más que todo el dato extra que podríamos sacar de este muestreo sistemático. Muchas gracias. Ahora le paso a mi compañero. Ok, Giuseppe, gracias. Bueno, profesor, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, César, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Equipo 1, por favor. Con el muestreo por conglomerados. Carlos está compartiendo. Sí, profesora. ¿Se A puede ver? ver. Ya, ahora sí. Sí. Bueno, aquí voy a exponer el muestreo probabilístico por conglomerados, que es, bueno, es conocido también como ramificado y se da cuando la población es dividida en varios grupos de características similares entre ellos y luego se analiza completamente algunos grupos descartando los demás, como se puede ver en el gráfico de la izquierda. Dentro de cada conglomerado existe una variación importante, pero los distintos conglomerados son parecidos entre sí. Bueno, y como se puede saber, requiere una muestra más grande, pero se simplifica la muestra en la muestra recogida y mayormente son aplicadas en zonas geográficas por ser esta una muestra grande. Y con este muestreo conglomerado resulta de fácil manejo las zonas geográficas. Bueno, el procedimiento que se da en el muestreo por conglomerados es el siguiente. Se definen los conglomerados de componentes de la población. En segundo paso, se seleccionan los subconjuntos a estudiar y se realizan listados de los componentes del conglomerado. En tercer paso, se procede a calcular la muestra. En el cuarto paso, se identifican a los componentes de la muestra que se ha tomado en cuenta para el estudio. En el último paso, se procede a la recolección de los datos para completar la muestra. Me pasa a mi compañera. Ejemplo 2. En este caso, un grupo de investigadores quiere conocer las características de las personas que trabajan en las empresas agroexportadoras del país. Para realizar la muestra estadística se siguen los pasos del muestreo por conglomerados. Primero se seleccionan a los trabajadores como población objetiva. Cada empresa agroexportadora será un conglomerado. En segundo lugar, se calcula que de las 2.800 empresas agroexportadoras que hay en el país, se necesitarán 60 conglomerados para elaborar la muestra. Luego se realiza una lista de todas las empresas agroexportadoras y por último se seleccionan 60 empresas al azar y con un muestreo aleatorio simple se escoge a 25 trabajadores de cada una. Siguiente. Bueno, para este caso, se planea lanzar un nuevo producto de limpieza para el hogar en una ciudad, pero para esto es necesario no realizar un estudio para conocer acerca del comportamiento del consumidor. Para este
Para este estudio, la población nos dice que para el 2018 esta ciudad contaba con 97.707 habitantes, según el INEI, distribuidos según sexo, de manera que el 48,1% eran hombres y el 51,9% eran mujeres. Para la muestra se utilizaron unos parámetros justamente para aplicar esta muestra, los cuales son que el tamaño promedio de conglomerado era de 35 viviendas, la relación de hogares por vivienda era de 1,1, era 1,1 hogar por vivienda, mientras que había 3,8 personas por hogar. Para la cobertura de esta muestra, al momento de aplicarla, los encuestadores reconocieron 1.038 viviendas y 1.142 hogares. Los entrevistadores visitaron 808 hogares de los 1.142 planeados, que corresponden a una cobertura del 71%, ¿no?, de lo planeado. En estos hogares visitados se logró recoger información de 3.026 personas. Eso sería todo por parte del grupo. Vamos a... Muchas gracias, equipo 1. Prácticamente ustedes han descrito cómo es todo lo concerniente, ¿no?, a realizar el muestreo probabilístico, que es lo que mayormente se emplea en lo que es la, digamos, en investigaciones de carácter cuantitativo. En las de carácter cualitativo están mayormente las no probabilísticas o las no paramétricas, ¿no? Como habíamos visto, la de conveniencia, cuotas, bola de nieve, intencional, consecutivos, que por lo general se trabaja con grupos pequeños. Para el martes me estuvieron preguntando acerca del trabajo. El trabajo consiste obviamente en la exposición, pero también en el trabajo monográfico. Por eso es que les decía que dentro de la evaluación del proceso, el trabajo de investigación tiene el peso del 60%. Entonces, ello más los trabajos que, por ejemplo, este último trabajo que están haciendo ahorita ustedes, también voy a generarles una tarea para que suban, ¿no? Voy a promediar con todo ello. Reitero, la monografía tiene peso del 60% y el resto de trabajos que han venido desarrollando tienen un peso de 40%. Va a depender también si han entregado dentro de las fechas señaladas o establecidas, como habíamos conversado desde un inicio, salvo una situación ya muy particular y muy justificada, ¿no?, que podría haberse suscitado, pero que es comprensible. No siempre he dado el mismo día, siempre he ampliado varios días para que puedan completar lo que debiera de ser. Entonces, vamos a ver esta última parte. Voy a compartir con ustedes brevemente porque sé que ya estamos con la hora o tienen otra asignatura, no sé. Estamos, creo, dentro de la hora todavía, ¿cierto? Ray. Era hasta las 6, pero creo que hoy ya comenzamos un poquito tarde, así que creo que yo por mi parte no tengo ningún otro curso. No sé si mis compañeros tendrán. Ya, algo muy breve nada más, así bien chiquito, y el resto sí les voy a dejar solamente un poco para... A ver, veamos por aquí. Ok. Ok, vamos a compartir.
brevemente sobre la parte aplicativa del T-de-Student, el chi cuadrado y la distribución de Fisher-Snedeker o simplemente la distribución F. Voy a solamente a trabajar la T-de-Student rápidamente y los demás les estoy dejando videos y también para la parte de la muestra, ¿ya? Aquí tenemos, recuerdan ustedes que vimos los errores de tipo 1 y de tipo 2. Había un cuadrito. ¿Qué significa eso? En que el error de tipo 1 es cuando nosotros aceptamos la hipótesis alternativa, ¿ok? O la hipótesis de investigación. La estamos aceptando cuando la hipótesis nula es verdadera. Habíamos dicho que cuando nosotros vamos a comprobar una hipótesis, ¿no? Lo que tenemos es que trabajar con la hipótesis nula y sobre esta tenemos que encontrar la negación o simplemente el rechazo de la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, significa que nuestra hipótesis de trabajo o nuestra hipótesis de investigación es verdadera. Entonces, aquí se le denomina error 1, es cuando aceptamos la hipótesis alternativa a pesar que la nula es verdadera. Y en el error de tipo 2 es cuando aceptamos la hipótesis nula, pero no cuando es cierta o verdadera la hipótesis alternativa o la de investigación. O sea, ambas no se pueden aceptar. ¿Estamos? Entonces, eso nada más para que quede claro en error de tipo 1, de tipo 2, cuando la probabilidad de cometer el error de tipo 1 se conoce como nivel de significancia y se denota como alfa. Alfa es, digamos, recuerdan ustedes en probabilidad vimos el 100%. Entonces, vamos a tener el nivel de confianza que va a ir de 0 a 1, pero la tendencia para que nuestra investigación sea la más adecuada tiene que tender a 1. Por lo tanto, para lo que son los niveles de significancia, hay una tabla ya señalada, establecida, y es el investigador quien selecciona la misma. Y el complemento, digamos, se le denomina coeficiente de confianza, que viene a ser la diferencia de 1 menos el nivel de significancia. ¿Ya? Entonces, un poco esto. Aquí está la región de rechazo. Estamos hablando de las medias. Recuerdan ustedes que cuando nosotros ya entramos a trabajar con muestras, ya no con población, ¿ok? La media aritmética va a tener otra simbología, ya no es la Y o la X con su rayita, sino vamos a estar trabajando con la letra griega mu, ¿no? Entonces acá tenemos la media aritmética de lo que vendría a ser de mi hipótesis de trabajo y la media nula, de la hipótesis nula. Entonces, en este caso, ¿no? Va a haber una región de rechazo cuando la media aritmética de mi hipótesis de trabajo ha de ser mayor a la hipótesis de la hipótesis nula, ¿no? Y ahí vemos la parte gráfica. Aquí les escriben lo que les estoy mencionando cuando también estamos trabajando. Recuerdan ustedes que habían 3 casos que puede ser mayor, menor o diferente, ¿no? Aplicando lo que es la tricotomía de números. Veamos la T-de-Students. Hemos visto que se trata de un método estadístico, ¿ok? Que nos permite, obviamente, poder comparar grupos de investigación, ¿no? Es una prueba paramétrica o aleatoria y que sirve para comparar variables numéricas de distribución normal. Sigamos la parte, acá vean, pasemos a un ejemplo. Recuerden que ya vimos la fórmula, entonces acá tenemos casos, tenemos 2 grupos.
¿Cuántos elementos tenemos en el primer grupo? Tenemos 8. Por eso N1 vale 8, N2 también vale 8. Tienen la misma cantidad. La media aritmética del grupo 1 es 514, del grupo 2 es 609. La desviación estándar del grupo 1 es 0,99 y del grupo 2 0,66. Tengo la fórmula y procedo a reemplazar. Este cálculo que estoy haciendo es mi cálculo de trabajo, de la experiencia, ¿ya? Entonces, hago mi cálculo, ¿ya? Y obtengo, al hacer todos los cálculos y reemplazos en la fórmula, voy a obtener a menos 2,28. O sea, esa es parte de mi experiencia. Pero yo les he mencionado que existe una tabla ya señalada, establecida, ¿no? Con la que yo voy a comparar. Entonces, este resultado es un valor práctico, recogido de mi experiencia, de mi muestra. Y en función de ello he resuelto. Ahora vayamos a revisar la tabla, ¿ya? A eso también se le denomina el valor crítico. Entonces, ¿recuerdan ustedes que les he hablado de un nivel de confianza que existe una tabla ya señalada y en la que la mayoría, y esto yo lo recalqué, la mayoría de investigadores optan por señalar el 95% de probabilidad o de certeza, quedando obviamente el 5% de error. Entonces, el alfa justamente es el llamado error, el error. Y como es bilateral, significa va a tener dos colitas. Esto también ya lo vimos. Ahora, para poder hallar este valor, ¿ok? Digamos, teórico, porque ya tenemos un valor negativo que es de recogido de mi muestra, de mi experiencia, ¿ok? De mi experimentación que he realizado como investigador, entonces voy a hallar el valor teórico a través de la tabla. ¿Y para esto qué hago? Primero determino los grados de libertad. ¿Qué viene a ser los grados de libertad? Para ello aplicamos esta formulita que está aquí muy simple, ¿no? Que viene a ser la cantidad de elementos que tiene cada grupo. En un caso les voy a restar 1 y obtengo 14. Ok, ¿qué más? Recuerden este 0,05. Como es bilateral, ¿cuánto será la mitad? 0,025. ¿Ok? Por eso aquí hay este valor, 0,025. Y el 14 justamente son los grados de libertad. Y aquí tengo ya una respuesta, pero vayamos, ¿de dónde sale esa respuesta? Miren, aquí tenemos la tabla T de Student, ¿ok? Me voy, grado de libertad 14, columna izquierda, el número 14. Y recuerdan ustedes mi nivel de aceptación, digamos que yo tengo de probabilidad verdadera, ¿cuál era? ¿Recuerdan ustedes? El 95%. Aquí comenzamos con el 90%. Entonces, el 95% y el alfa, recuerdan ustedes que era el 5%. Entonces, aquí busco yo la intersección de ese valor alfa, que era 0,5%, con el nivel o con el grado de libertad. Nuevamente, grado de libertad 14. Me voy a buscar hacia el valor alfa, que sería 0,05. Ustedes observan, está con rojo, es 2, 14, 48. Me voy a quedar con 2,14, con los dos primeros dígitos. Entonces, ok, 2,14 es mi teórico. Menos 2,28 era producto, ¿ok? De mis resultados propios de recoger mi muestra.
¿ok? De qué he trabajado. Entonces ahora yo comparo, pero recordemos que aquí dice, si el valor, ¿ok? Teórico es mayor que el valor de el valor crítico de mi hipótesis alternativa o de investigación, rechazamos la hipótesis nula. Pero si el valor, ¿ok? Teórico es menor a mi valor de experiencia o de trabajo, se va a aceptar la hipótesis nula. Entonces, vamos a comparar justamente estas dos posibilidades. Tengo menos 2,28, que hallamos acá, 2,28, y por otro lado tenemos 2,14. Recuerden, el negativo 2,28 es del trabajo y este es un valor teórico. Nos vamos aquí. Miren, acá está el 2,28 que nos dice existen diferencias favorables al grupo 2 respecto al grupo 1. Es bilateral, acá tengo el 2,14. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? ¿Quién es mayor que quién? El valor teórico, ¿ok? Es mayor a mi valor hallado en función de mi trabajo de experimental, ¿no? Mi muestra. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, significa que la hipótesis de trabajo planteada es verdadera. Recuerden ustedes que este valor que he estado hallando, que he trabajado de manera experimental, cuantitativa, ha sido generada a partir de la hipótesis nula. Recuerden que la comprobación de toda hipótesis siempre es en función de la hipótesis nula. Debo lograr rechazar la hipótesis nula. Solo así la hipótesis de trabajo que yo estoy planteando será verdadera. ¿Estamos? Entonces allí tienen un caso. Para lo del chi cuadrado ya les estoy dejando un video. Para la distribución F también les estoy dejando 2 videos. Y para lo que es la muestra, cómo determinar las muestras, también les estoy dejando videos. Ya lo revisan con bastante detalle, es interesante y les invito obviamente a seguir investigando mucho más. Hasta aquí entonces estaríamos, correspondería a la prueba final, ¿no? Con todo lo que ustedes han expuesto. El martes, porque esta semana ya comienza, ¿no? El martes estaríamos comenzando con las exposiciones. El sábado continuaríamos los 2 otros grupos. El martes era equipos 1 y 2, que de acuerdo al sorteo. Y el sábado, equipo 3 y 4. Y ya con las exposiciones y todo, ya estaríamos listos para el examen final y poder obtener sus promedios. Yo he estado muy encantada de estar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, Ray, adelante. Sí, pero por si acaso le han avisado si va a seguir siendo presencial o virtual. Hasta ahora todo es virtual, Ray. Presencial lo dudo mucho. Y como te digo, yo debo de todas maneras hacerme un examen. Voy a pasarme una prueba por si acaso, porque hoy día amanecí con bastante malestar. Y ojalá que salga negativo, obviamente, pero al margen de ello, hasta ahora donde nos han indicado es virtual. Va a tener casi la misma temática o la misma forma en la que aplicamos la anterior. Les doy el examen, hay casi un número de preguntas muy parecido
y, y el tiempo que les brindo es 1 hora. Prevean, por favor, no esperen hasta el último minuto para enviar su examen, porque ustedes saben que la plataforma no maneja nuestros propios horarios. Yo lo programo para tal hora, pero la plataforma abre después 4 minutos. Pero cuando cierra, cierra minutos antes. Entonces hay que prever eso, y eso es asunto de la plataforma. ¿Estamos? ¿Quedamos así, Ray? Sí, profesora. Y también tengo otra duda. Para entregar los documentos, los trabajos, ¿se los entrego directamente a ustedes? ¿A todos los grupos me lo envían a mí y yo se lo mando a usted? ¿O va a crear un apartado en el Classroom? Voy a generar un apartado en el Classroom, pero aparte, por favor, yo les pediría que a través de Ray me envíen sus trabajos en Word, sobre todo, los trabajos en Word, porque a veces cuando sube y se baja de la plataforma como que cambian algunas cosas, se varían. Entonces, me gustaría tener los trabajos de ustedes. Ya les había conversado la probabilidad de continuar con ellos y obviamente considerándolos a ustedes porque obviamente ustedes han iniciado eso, pero hay que hacer un chequeo general de todo. ¿Está bien, Ray? ¿Queda claro? Sí, profesora. Entonces, ¿van a subir a la plataforma? Sí, pero aparte le van a dar a Ray a través del WhatsApp. Con Ray va a centralizar las 4 monografías y él me va a compartir las 4 monografías. Los PPTs no hay ningún problema, eso sí, no se distorsionan cuando uno lo baja, ¿no? Pero en el caso del Word sí, a veces hay cosas que se alteran ligeramente. ¿Ok? Quedamos así entonces. Y para mí ha sido grato, muy grato realmente estar con el sábado en medio de cierto malestar, pero ahí vamos, para adelante siempre. El día marchamos. Muy buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Abrigarse muchísimo, está haciendo bastante frío. Muchas gracias. Hasta, profesora, cuídese. Y los felicito. Muy lindos Muchas trabajos. gracias, profesora. Me encantó. Van a ser grandes administradores y sobre todo van a presentar excelentes proyectos. Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Gracias. Buen fin de semana, profesora. Buenas noches, profesora.